¿Qué tal? Vamos a resolver este otro problema de circuito. Es un circuito simple con una sola batería y aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias acomodadas en serie y en paralelo. Me piden calcular la corriente que pasa a través de la resistencia R1 y a través de la resistencia R2. Puedo hacerlo por el método tabular. A lo mejor no es necesario llenar la tabla por completo, solamente lo que me lleve a resolver la corriente I1 e I2. Lógicamente I1 y I2 está afectada por el voltaje, que es de 10 volts, pero estas resistencias que están de este lado. Entonces tenemos que empezar a definir subsistemas. Podemos observar que lo que tengo que simplificar antes que nada sería la R4 y la R5. Esta R4 y R5 van a formar el subsistema A. Y este subsistema A es de dos resistencias que están en paralelo. Entonces empezaríamos en mi método tabular. Generamos mi tabla, 3 columnas de resistencia, voltaje y corriente, resistencia en ohms, voltaje en volts y corriente en amperes, identificando que el voltaje se obtiene multiplicando la corriente por la resistencia y que la corriente se obtiene dividiendo el voltaje entre la resistencia. Tenemos los datos de la resistencia R4 y R5, todo lo que está en color rojo son datos que me dan un problema, el voltaje también de 10 volts que es para el sistema, y lo que está en verde es lo que se va generando. De R4 y R5 genera una resistencia equivalente de ese subsistema, están en paralelo, y si R4 y R5 están en paralelo, me conviene poner que el voltaje va a ser el mismo para el subsistema A en estas tres casillas, el 4 y el 5 y el subsistema A. Luego, ya que hemos simplificado la R4 y la R5, quedaría aquí esta resistencia que reemplazo esas dos, y entonces esta resistencia va a estar en serie con R3 porque lo que sale de R3 se conecta directamente a este subsistema, a esta resistencia RA, y luego lo que sale se conecta a R6. Entonces esas tres están en serie, RA, R3 y R6, y si están en serie, ¿qué tienen en común? La corriente. Y entonces eso me va a generar el subsistema B. Entonces la corriente en estas cuatro casillas tienen que ser la misma, los tres elementos que la forman y el subsistema, el equivalente del subsistema. Ya que hemos resuelto para el subsistema B, podemos poner aquí cómo va a quedar. Este es RB, y luego aquí va a quedar la R2, y luego aquí la batería y la R1. Entonces a mucha gente le cuesta trabajo identificar. Incluso muchos piensan que esto está en paralelo. No, no está en paralelo porque esta R2 está conectada con lo que está a la izquierda. Entonces R2 está en paralelo con lo que resultó de RB. R2 y RB están en paralelo. De aquí saldría un subsistema que sería el subsistema C. Esto está en paralelo. Y entonces, si RB y R2 están en paralelo, ¿qué tienen en común? El voltaje. Y eso me da el subsistema C. Entonces voltaje, voltaje y voltaje en estas tres casillas es un dato común. Y aquí hemos terminado, de aquí queda una sola resistencia, R1 y la del subsistema C, pero están conectadas directamente en serie, porque aquí quedaría simplemente la resistencia, la batería, la otra resistencia, y alguien podría pensar que están en paralelo. No, para nada. El cable que sale de R1 se conecta directamente a la del subsistema RC. Por lo tanto, ya tengo definida que RC y R1, por estar en serie, van a tener la misma corriente, y eso es la del equivalente. Y entonces aquí estas tres casillas ya cumplieron. Si alguien me pide la corriente en la resistencia 2 y en la resistencia 1, la resistencia 2 estaría aquí y la resistencia 1 estaría aquí. Son lo que yo debo de calcular. Si lo presentamos, estas son mis incógnitas. Y entonces todavía no puedo calcular nada porque no tengo datos suficientes en las casillas para efectuar multiplicaciones y divisiones. Por ejemplo, para este subsistema, yo sí puedo calcular con la resistencia equivalente y la corriente, y con esta corriente subiría a esto y sería la misma, y ya podría calcular a final de cuentas la corriente que me está pidiendo en el problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues calcular las resistencias equivalentes. Entonces, si empezamos a calcular las resistencias equivalentes para el subsistema A, que están en paralelo, sería 1 entre RA, sería 1 entre 3, más 1 entre 6, común denominador es 6, 6 entre 3, 2, más 1, eso da 3 sobre 6. Pero ¿qué pasa? Que eso lo tengo que invertir porque es el recíproco, y 6 sobre 3 me va a dar 2. Entonces aquí está el dato calculado de esa resistencia.
Ya que hemos calculado la de 2, está en serie con R3 y está en serie con R6, se van a sumar 2 más 1, 3 y 2, 5. Recuerden que en serie simplemente es una suma de resistencias. Ya que tenemos la RB y la R2 que están en paralelo, tengo que encontrar otra suma de recíprocos. Y entonces la resistencia del subsistema C, 1 entre RC, va a ser un quinto más un quinto y eso se vuelve 2 quintos. Y esos 2 quintos al invertir la fracción se va a volver en 5 medios y ese 5 medios se convierte en 2.5. Y lo que resultó de RC y R1 que van a estar en serie se van a sumar y eso me va a dar 4. 2.5 y 1.54. Bueno, ya están calculadas las resistencias equivalentes. Vamos ahora a calcular, a llenar la tabla. Lo voy a poner en otro color, ahora lo voy a poner en negro. Esto fue lo que se obtuvo con los cálculos de resistencias y de sistemas equivalentes. Ahora, para calcular esta corriente sería 10 entre 4, porque es voltaje entre resistencia, y 10 entre 4 me da 2.5. Este es 2.5, este es 2.5. ¿Qué significa? Que ya obtuve uno de los datos que me pedía el problema. La corriente que pasa a través de la resistencia R1. Me pide la corriente que pasa a través de esta otra resistencia, la R2. Para la R2 necesito calcular esta casilla, y esta casilla va a ser la misma de aquí. Entonces, si yo tengo 2.5 de corriente y 2.5 de resistencia, multiplico 2.5 por 2.5 para calcular el voltaje, me da 6.25. Y este voltaje de 6.25 tendría que ser el mismo. Y ya con ese voltaje de 6.25 lo divido entre 5, 6.25 entre 5, pues es fácil, es 1.25, 6.25 entre 5, 1.25. Pues ya está calculado lo que me pedía el problema. No fue necesario llenar toda la tabla. Entonces, el método tabular es muy útil porque me permite en algunas ocasiones identificar qué cosas puedo calcular, qué cosas debo calcular y qué cosas no es necesario calcular. Ya con estos datos que había seguido, esta casilla es la misma de 6.25 y con esta casilla es simplemente por una división calcularía. Y entonces 6.25, de una vez vamos a calcular todos los datos. 6.25 entre 5, pues es lo mismo que 1.25 aquí. Y este dato de corriente se va a repetir en estas 4 casillas. Y con esa corriente la multiplico por 2 y me va a dar 2.5, aquí me da 1.25 porque se multiplica por 1, eso por 2 me da 2.5 y este voltaje se repite, 2.5, 2.5. Ahora con este voltaje y esta resistencia se obtiene una corriente, 2.5 entre 3, me va a dar 0.833, 0.833 y 2.5 entre 6 es la mitad, aquí 0.833 y aquí sería 0.417. Y ahora me falta completar este término. De aquí cuánto me faltaría. A final de cuentas, 2.5 se va a dividir entre, no se va a multiplicar por 1.5 y eso da 3.75, así es. Podemos observar que este voltaje de 3.75 con la suma de 6.25 me da los 10 volts, que es la suma de voltaje total. Pues ahí está el método tabular, es muy rápido, el chiste es identificar que está en serie, que está en paralelo. La tablita cuesta trabajo un poquito, pero conforme uno va avanzando y entendiendo cómo se desarrolla, ahorra mucho tiempo y riesgos de equivocarnos, porque tenemos todos los datos visibles para poderlos utilizar en las operaciones de multiplicaciones y divisiones. Espero el método tabular les sirva, no vienen libros, esta es creación mía. Hasta luego.